Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos en el Jueves Santo, es una época especial del año, es un feriado largo por una parte, muchos viajes, hemos visto que han habido dificultades para el desplazamiento por una huelga que no había sido anunciada debidamente de Corpa, que afectó particularmente el aeropuerto de Lima y el del Cusco, perjudicando a muchas familias que habían decidido viajar para ver a sus parientes o para visitar regiones del Perú, pero también a extranjeros que vienen a visitar nuestro país. Felizmente que los motivos de esa huelga pudieron ser resueltos. En el curso de la tarde se levantaron las medidas que impedían el vuelo desde el aeropuerto de Lima y desde el aeropuerto Velasco Astete del Cusco. Pero en el momento en el que hablamos, pese a ser Jueves Santo, se está llevando a cabo una manifestación en el centro de Lima, en la plaza San Martín, así como en Chiclayo. Esta vez producida de una manera espontánea por el secuestro y violación de una niña de 3 años de edad que ha tenido lugar en la provincia Leonardo Ortiz de Chiclayo. Es un hecho digno de ser comentado, que haya una manifestación espontánea de este tipo para expresar indignación, ira, ante un acto tan repugnante y abominable como es violar a una niña de 3 años. La persona que ha sido capaz de hacer esto ha sido detenida, está sometido ya por decisión de la justicia a un régimen de prisión preventiva de 9 meses. No porque eso sea la pena que él merece, ciertamente, no porque es el plazo que será necesario para investigar y juzgarlo. Plazo que sin duda será corto porque la persona ha reconocido sus hechos y porque la niña fue efectivamente hallada en el departamento de la madre de este violador. Esto es lo que ha dado lugar a esta manifestación de la cual hemos mostrado imágenes en el centro de Lima, en la capital, pero también en el lugar de origen, Chiclayo. Vamos a hablar sobre los conflictos sociales en nuestro país y vamos a hacerlo con una de las personas que más cualificación tiene para hablarnos de este tema por su formación profesional, tanto en el Perú como en España, y al mismo tiempo por su experiencia práctica. Él ha sido responsable del tema, puesto que ha sido viceministro de Gobernanza Territorial. Recordemos que este es un viceministerio que se creó sobre todo en el marco de nuestra adhesión a la OCDE, que hizo notar que en el viceministerio habían demasiadas oficinas y que faltaba un viceministro, pues se creó con ese título viceministro de Gobernanza Territorial, cargo que fue ejercido por Raúl Molina, que es nuestro invitado esta noche. Señor Molina, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Gusto ahora. Estar contigo, soy Fernando. Bueno, usted ejerció el cargo más o menos, me parece, 2 años, y sigue comprometido con el tema como investigador y como consultor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, según la Defensoría del Pueblo, se ha aumentado el número de conflictos socioambientales en particular en nuestro país? Es una combinación de factores, ¿no? Algunos estructurales que vienen de atrás, más las expectativas del presidente Castillo durante la campaña, frente a una situación coyuntural donde los precios han subido, nuestra gente más vulnerable sale de 2 años de pandemia con enormes dificultades económicas y las promesas del gobierno no se han cumplido, ¿no? Entonces muchos conflictos que venían de atrás en minería, agricultura o transporte, como ha habido recientemente, lo que han hecho es exacerbarse, digamos, ¿no? Es como que se les ha metido combustible y además un gobierno que está demostrando mucha lentitud y ineficacia para reaccionar, ¿no? Acaban de hacer una mesa en Cuajone para ese conflicto que tiene semanas y no han conseguido... Más de un mes, ¿no? No han conseguido absolutamente nada. Si uno lee el acta, el 10 le pide a la comunidad casi de rodillas que por favor den una tregua hasta el 12. Un gobierno le pide a una comunidad eso y la comunidad dice, no te voy a contestar ahora, tengo que consultar a mi asamblea. El acta no dice prácticamente nada, ¿no? Entonces... Y estamos ante un conflicto que ha supuesto que los que protestan corten el acceso al agua para los que trabajan en Cuajone, que son 5.000 personas. Además de sus familias, ¿no? Sí. Además de sus familias, cosa que el Estado no puede permitir, digamos, en un Estado de Derecho, sin necesidad de faltar a los derechos humanos de la comunidad. No se puede permitir que se haga eso, menos durante tantas semanas con total inacción, ¿no?
Pero, ¿cuál es su explicación entonces de las razones por las que se ha incrementado tanto el número de conflictos? ¿Qué tiene que ver con el gobierno actual? Recordemos, Fernando, que en todo el sur andino, desde Huancavelica hasta Puno, el presidente Castillo recibió 80% más de votación. Yo, por mi propio trabajo y la información que recibo y los contactos que tengo, o sea, en el sur la gente dice el presidente tiene que pagarnos nuestro voto. Y hasta ahora el gobierno, como está ahogado en el ruido y en el conflicto político, además de los enormes errores que ha cometido en la dotación de los puestos clave, no está mostrando ningún desempeño efectivo en políticas públicas que son claves para la población. Desde aquellas que atienden a la pequeña agricultura. Acuérdate que se propuso la segunda reforma agraria y en la práctica no se ha implementado nada distinto que lo que ya venía. Las poblaciones que están vinculadas a actividad minera, donde hay una serie de compromisos que vienen de atrás y que necesitan que el Estado vaya, digamos, teniendo un desempeño eficaz y no está viendo respuestas, ¿no? Por ejemplo, antes de ayer ha salido una resolución ministerial en PCM creando un grupo de trabajo para discutir el mecanismo de financiamiento del plan de cierre de brechas. No sé si recuerdas, el plan de cierre de brechas es un plan que hicimos con enfoque territorial durante mi periodo, que lo que buscaba era programar la solución de las brechas de servicios básicos en las comunidades amazónicas vinculadas a la actividad petrolera a lo largo de 6 años. Y Saramuro, donde hubo negociaciones. Incluido Saramuro, ¿no? Incluido el Morona, incluido San Lorenzo y varios otros sitios. El Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento no estuvo dispuesto a financiarlo, pero la gente sí asumió el compromiso como serio. Y después de 2 años, yo ya prácticamente que he salido 2 años del puesto, se sigue sin avanzar nada. ¿Y qué se les ofrece? Una comisión para discutir el mecanismo de financiamiento. El mecanismo de financiamiento no hay nada que discutir, lo que hay que tomar es una decisión de asignarle un mínimo de prioridad a las necesidades de las comunidades amazónicas que están abandonadas por el Estado en todo lo que va de la República. Puesto que usted habla del tema amazónico del norte y petrolero, nos hemos alejado por el momento del sur andino y el tema minero. Ha habido un conflicto grave en torno al lote 95. Hay que destacar que es el lote de lejos más importante de nuestro país, puesto que produce la mitad de los barriles que producimos cada día, es decir, 20.000 barriles diarios sobre los 40.000 que produce. Y estuvo ocupado también durante más de 4 semanas. Ese sí se resolvió por intermediación, tengo entendido, directamente del primer ministro. Del propio premier, sí. ¿Por qué se resolvió? ¿Cuál es la clave para resolver un problema? Explíquenos, por favor, en qué consistía el problema, porque ahí creo que hubo convergencia de varios motivos, entre los cuales una pretensión étnica de un grupo étnico que quiso imponerse a la opinión de muchos otros ajenos a él. Pero explíquenos usted. O sea, ese lote tiene problemas desde inclusive de cuando yo estaba, ¿no? En el comienzo del periodo del presidente Sagasti también estuvo tomado buen tiempo, ¿no? Ahí hay varios conflictos. Hay un centro poblado, Puinahua, si no me engaña la memoria, que tiene una larga aspiración de que se resuelva el problema de agua potable, que además es un problema transversal más o menos a toda esa zona porque toda la gente toma agua contaminada. Y entonces recurrentemente desde ese momento toman el campamento para buscar que se resuelva su necesidad, pero el problema es lo que te decía hace un rato, el Estado no responde, ¿no? Ahora, en este caso ha habido un gesto por parte de la empresa petrolera, que es una empresa peruana, me parece. Sí, entiendo que sí. De ceder una parte de su producción de barriles. Hay una salida original, me parece, a ese conflicto. De lo que recuerdo del caso en particular, la empresa siempre ha tenido disposición, digamos, a tratar de encontrar una salida. Además, del comienzo de esa concesión, la empresa en general tuvo buena relación con esas comunidades. Ahora, también ahí hay conflictos entre dirigencias de segundo nivel, a nivel de comunidades amazónicas. O sea, no sé si sabes que ahí hay una iniciativa que se llama 5 Cuencas, otra que se llama 4 Cuencas. Pero eso es al norte, esto es Requena, ¿no? Pero, al sur. Claro, pero los de 5 Cuencas en su momento trataron de capturar a las dirigencias de esa zona porque uno de los dirigentes aspiraba a entrar como presidente de una de las organizaciones regionales de AIDESEP, la que tiene sede en Iquitos. Sí.
Entonces, esas aspiraciones y esas correlaciones de fuerzas hicieron que dirigentes de 5 cuencas fueran, en el conflicto que hubo en el periodo del presidente Sagasti, a involucrarse en el conflicto del lote 95. Y eso hace también más confuso el tejido de actores con los que tienes que negociar, porque no necesariamente son las comunidades locales cuando entran los de 5 cuencas, ya entran otro tipo de fuerzas. Claro. Entonces, eso hace más confuso el asunto. Felizmente, el Premier se ha metido directamente y entiendo que lo ha resuelto. No sé por cuánto tiempo, porque va a depender de la capacidad de cumplimiento de los acuerdos que se han hecho, que ese es siempre el drama. No se cumplen los acuerdos y el conflicto regresa y el conflicto regresa. Entre tanto, han aparecido algunos asesores de las comunidades nativas o de las poblaciones que se presentan como afectadas por las actividades extractivas. En este caso, un señor Fachin, creo, que ya lo hemos visto en otros conflictos, creo que usted mismo tuvo que ver con él, ¿no? Cuéntenos cuál es el perfil de estos asesores que fijan la línea, que obstaculizan a veces los acuerdos y que proponen con frecuencia planes maximalistas, ¿no? O sea, en esa zona la organización social es comunidad, que es lo más básico. De encima hay federaciones que generalmente abarcan un pedazo de alguna cuenca, no, son raras las que abarcan una cuenca entera. Y después vienen las regionales de AIDESEP. En el caso de Loreto hay una regional hacia el oeste con sede en San Lorenzo y hay una regional hacia Iquitos con sede en esa ciudad. En medio entre esas regionales y las federaciones de cuenca está metida una costra de dirigentes que son los que animan esta iniciativa de 5 cuencas que ahora se autodenominan PAP, Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera, donde está José Fachin y algunos otros como Daniel Saboya y varios otros. Entonces, ellos juegan como broker. O sea, entre los intereses de las comunidades, generalmente se recuestan sobre las municipalidades para financiarse, les ofrecen que les van a conseguir que los ministerios les aprueben sus proyectos y van cosechando y viven de eso. Entonces, claro, ¿tienen una cierta capacidad de arrastre? La tienen, porque son agresivos para, digamos, enfrentarse con el gobierno, tienen experiencia, tienen influencias territoriales. José es uno un poquito más externo, porque José Fachin, ¿no? Sí. Estudió en la universidad en Trujillo o en Chiclayo, si no me engaña la memoria. O sea, que es de la costa. Claro, no, él es de Quichua, de Loreto, pero fue a la costa a estudiar, se casó con una chica belga, vive en Barranco en parte del año y es una persona, digamos, que se mueve en una arena un poco más grande que sus colegas dirigentes. Entonces José va y viene de Lima a Loreto. En cada cierto tiempo va a Loreto, baja a las comunidades y arma. Bajo contrato de las comunidades que tienen reclamos. Claro, ellos son como broker, ellos juegan, cobran un poco a las municipalidades, cobran un poco a las organizaciones de cuenca, se mueven ahí debajo de AIDESEP y de sus regionales, pero tienen una enorme capacidad de movilizarse en el territorio, ¿no? Y cada uno de ellos maneja una zona. Daniel Saboya, por ejemplo, maneja el río Tigre. Y hay uno que maneja la zona del San Lorenzo y José se mueve. Ese grupo de dirigentes estuvo al comienzo cosechando del conflicto de Requena, en el periodo, digamos, entre la salida de Vizcarra y el inicio de Sagasti. De acuerdo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho mal este gobierno en particular? Porque da la impresión de que además de la razón que usted ha dado antes, de decir reclamos de gentes que han votado por Pedro Castillo bajo ciertas promesas que no ven resultados, entonces se creen con derecho a protestar y eventualmente tomar beneficios por sus propias manos, haciendo este tipo de actos ilegales, como el bloqueo de Cuajones o del lote 95. Pero ¿cómo reacciona el gobierno? ¿Cómo está en este momento los servicios especializados de la PCM, Gobernanza Territorial y la Secretaría de Gestión de Conflictos Sociales? Muy debilitados, ¿no? Desde el periodo del Premier Bellido se debilitó enormemente toda la oficina de gestión de conflictos sociales del Ministerio de Energía y Minas, sobre todo. La de PCM estuvo con y sin dirección, o sea, en determinado momento
con Bellido, ya ni recuerdo quién estaba, pero no era una persona que se distinguiera por su experiencia en eso. Cuando entró la premier Vázquez, llamó de nuevo a Giselle Guamaní, que había estado en el periodo del presidente Sagasti. Después Giselle Guamaní salió, fue encargado temporalmente. Giselle Guamaní, que es una profesional, con conoce del tema, ¿no? O sea, tiene posturas distintas a las que yo tengo, pero reconozco que es especialista en el tema. Sí. Después estuvo encargada a quien está de secretario de demarcación, que es un ex congresista que de eso no sabe, y hace poquito lo han puesto al ex viceministro de Agricultura Muro, que estuvo un tiempo como asesor del actual viceministro y ha pasado a ser secretario de Gestión Social y Diálogo en la PCM. Pero los cargos debajo de él están medios débiles. La subsecretaría que se ocupa de la respuesta a los conflictos está a cargo de un señor que su mayor mérito es ser de Perú Libre y no tiene experiencia previa en el tema. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Desde que ha empezado este gobierno, la capacidad de respuesta a los conflictos, sobre todo por los órganos especializados, se ha debilitado mucho. La mejor prueba es que en general los propios premieres están yendo a atender los conflictos, ¿no? Y eso debería ser el último paso. O sea, cuando a mí me tocó, yo entraba para evitar que entre el premier. Y antes que el viceministro tiene que entrar la propia oficina de gestión social. Eso no está funcionando y cuando lo están haciendo, mi impresión es que el gobierno no está entrando con una política clara. O sea, van a los conflictos sin tener una postura de respuesta a los planteamientos de la población. Van como a improvisar en la propia sesión de relación con la comunidad y generalmente eso no anticipa un resultado muy malo como el que acaba de ver en Cuajone, ¿no? Lo que no se ha oído durante las últimas semanas o meses es que hayan sabotajes al oleoducto o a las ramas diferentes del oleoducto. Cuando usted estaba en el puesto fue muy común, hubo varios sabotajes, nunca se terminó por saber bien quién había producido esos sabotajes. ¿Qué ha pasado para que al menos ese problema no lo tengamos por ahora? O sea, en su momento Petroperú instaló un sistema para involucrar en labores de mantenimiento y de mano no calificada en el mantenimiento del oleoducto a las comunidades. En muchas de las comunidades eso funcionó para generar calma alrededor del oleoducto y por lo menos evitar ese tipo de accidentes provocados, ¿no? Entiendo en los últimos meses, no lo he seguido con detalle, te confieso, pero que ha habido algún accidente, pero simplemente por déficit de mantenimiento. El oleoducto tiene un montón de años, ¿no? Petroperú tenía previsto un programa de mantenimiento, digamos, sistemático al oleoducto. No sé en qué situación ha quedado eso. Petroperú ha pasado por una época de mucha incertidumbre. Y de varios presidentes y gerentes. Sí. Felizmente ahora hay un presidente que conoce del tema, que es Humberto Campodónico. Exactamente, que vuelve a hacer. Y ojalá que eso anticipe un periodo de buena gestión corporativa, digamos, en la empresa, ¿no? Ahorita, en estos días, nomás comienza a operar la planta de Talara. Sí. Entonces, y yo creo que también el tema de digamos, la expectativa del plan de cierre de brechas en determinado momento bajó, digamos, la conflictividad en esa zona. El problema es que el Estado nuevamente ha incumplido, ¿no? Y entonces la tranquilidad no va a durar mucho, ¿no? O sea, ya ha habido, Fachín justamente se ha movido un poco ya en los últimos meses, en algún momento sacó un pronunciamiento en redes de que se estaba engañando una vez más a las comunidades. A raíz de esta resolución que ha vuelto a nombrar un grupo de trabajo, la otra iniciativa, Cuatro Cuencas, ha sacado ayer un comunicado diciendo de que están hartos de que los engañen y pidiéndole una reunión perentoria al Premier y exigiendo que se haga una sesión, Fernando, que está pendiente de hacerse en el asentamiento 12 de octubre desde que Salvador era Premier. El Salvador del Solar hace 3 años. El Salvador era Premier. No se pudo hacer cuando fue Vicente y hasta ahora no se hace. Bueno, una última pregunta respecto al canon minero, en fin, pero también petrolero y demás. Se ha planteado la idea de que el canon puede ser distribuido no solo a las autoridades locales y regionales, sino a las familias concernidas. Una parte de él
y esta iniciativa procede de la constatación de que las autoridades no saben ejecutar el dinero que reciben. Tienen el dinero que entra por canon, pero no lo usan. Y que en consecuencia sería más razonable que beneficie directamente una parte de él para que lo de las obras se mantenga, gobiernos regionales o municipales. ¿Qué le parece a usted esta idea de un canon familiar social? Yo tengo mucha desconfianza de este tipo de posturas por una primera razón. El canon es muy desigual. Entonces, claro, en un municipio como Espinar, por ejemplo, el distrito capital de la provincia de Espinar ha recibido el año pasado más de 100 millones. La provincia en su conjunto más de 200 millones. San Marcos en Ancash ha recibido 700 millones el año pasado. Entonces, ahí, claro, repartir una parte, puede haber una discusión muy grande sobre cuánto a las familias puede ser representativo y lo que va a generar probablemente es más consumo, no necesariamente más productividad en las familias. Pero hay un montón de municipios que reciben 1 millón, medio millón, 2 millones, 3 millones. ¿Qué vas a repartir a la gente? Vas a atomizar los recursos y se van a perder, no van a cambiar realmente la situación de las familias. Yo creo que hay que rediscutir el concepto de canon. Primero, hay que romper esa enorme desigualdad. El 80% del canon municipal está distribuido en el 10% de los municipios. Si no me engaña la memoria, 60% del canon que va a las regiones está distribuido en 12 departamentos. Los otros 12 prácticamente no reciben nada. Entonces lo que creo que hay que revisar y debatir es eso. Hay muchas propuestas para un pedacito de ese canon se distribuya de manera más, digamos, universal. Puede ser simplemente el rendimiento de determinados fondos que se pongan a mediano y largo plazo para que rindan los recursos en lugar de estar estacionados en cuentas de corto plazo. Y el otro tema clave, creo, Fernando, es que hay que flexibilizar un poco las reglas de uso del canon. No para gasto corriente administrativo, pero sí puede ser, por ejemplo, para mejorar calidad de servicios de educación y salud. Hoy día todo el canon va a ladrillo y cemento. Y lo que pasa es que nuestro sistema de contrataciones públicas es muy malo, es muy malo. Entonces, mucha de esa plata termina enterrada en obras no terminadas. Raúl Molina, muchas gracias por su presencia, por hacernos pensar, por hacernos saber que se puede enfocar todos estos problemas con una óptica coherente y eficaz. Lamentablemente no es lo que vemos todos los días pasar ahora. Muchas gracias por su presencia acá, muy buenas noches y feliz Semana Santa. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.